están? Gusto saludarlos. En el día de hoy les traigo un delicioso dulce de yuca. Para las personas que no conozcan la yuca, esta es la yuca. Pueden venir delgadas, pueden venir más gruesas. Es un tubérculo familia del ñame, de la papa. Se cultiva en la tierra. Los ingredientes que vamos a utilizar en el día de hoy son: aquí tengo 6 libras de yuca, ya están previamente pelada y lavada, 3 litros de leche, clavos de olor y canela, y tengo 1 kilo de azúcar. También se puede hacer con panela. Yo en mi lugar la cantidad normal es 1 kilo, pero yo la voy a hacer probando el dulce porque no me gusta que quede muy empalagosa, muy dulce. Entonces, pero lo indicado es 1 kilo de azúcar, 6 libras de yuca, y 3 litros de leche. La leche puede variar, si ustedes tienen 4 litros le pueden echar, o sea, toda la cantidad de leche que ustedes quieran echarle, porque entre más leche pues tendrían que echarle más yuca y es más rico. Entonces, para empezar, lo que voy a hacer es, voy a llevar la yuca a cocinar y luego la voy a dejar reposar. La yuca no debe quedar demasiado cocida ni tampoco muy dura. Entonces voy a llevarla al fogón a cocinar. Miren, ya está cocida, está blandita. Y ahora la voy a licuar con la leche. La voy a licuar en pura leche solamente. Con la leche, entonces luego lo voy a colar, la vamos a colar. ¿Por qué motivo lo voy a colar? También se puede hacer así, sino para evitar que no haya de pronto alguna hilacha que le haya quedado a la yuca, porque la yuca es muy hilachosa. Entonces vamos a licuar, la vamos a colar. En el canal encuentran otra clase de dulce, otra variedad de dulce, como son el dulce de ñame, el dulce de guayaba, el dulce de apio, muchos postres, porque se avecina la Semana Santa y la gente acá en Colombia le gusta regalar dulces, hacer muchos dulces. También le puede servir para el almuerzo, para un postre. Es muy delicioso este dulce de yuca. También lo pueden hacer con panela si ustedes gustan. Bueno, miren cómo va quedando el dulce, ya lo licué. Había decidido colarlo, pero me di cuenta que no tenía mucho grumo, entonces decidí hacerlo así. Miren, no tiene mucho grumo. Eso es cuando es rallado. Cuando es rallado sí, porque le queda a uno mucho grumito, pero no, se ve bien, entonces no hay necesidad de colarlo, perdón. Para las personas que no tienen licuadora o procesador de alimentos, lo pueden rallar la yuca, y entonces ahí sí necesitaríamos de pronto el colador porque no se alcanzan, pero aquí licuado no. Miren, decidí hacerlo así. El dulce de yuca es un dulce muy exquisito, muy delicioso. La yuca es barata, miren, compré 6 libras de yuca y me la dieron por 2.000 pesos colombianos. Eso es barato. Y el azúcar me costó a 1.200 la libra. Entonces 1 kilo vale 2.400. Entonces es un dulce súper barato.
una papeleta de canela y una papeleta de clavo de olor, cada una vale 200 pesos, o sea que el dulce nos sale, a ver, 2.400 y la yuca 2.000, sale como por, pongámosle 5.000 pesos colombianos, que no es muy caro. Entonces es un dulce exquisito que usted lo pueden deleitar. Decidí cambiarlo de vasija por un caldero más grande porque el que tenía era muy pequeño. Entonces más grande, porque ustedes saben que el dulce siempre hay que ponerlo en un recipiente grueso, por lo menos así como un caldero grueso, amplio, para que no nos chispee mucho. Bueno, miren, ya quedó listo. Como me salió demasiado y el caldero no me sirve porque es muy pequeño, entonces yo voy a sacar acá. Cuando el dulce vaya mermando, entonces yo le voy echando a medida este. Pero si ustedes tienen un caldero más grande, pues lo coloca. Ahora le voy a echar el azúcar, pero se la voy a echar gradualmente. Le voy a echar primero 1 libra y que son 500 gramos, y voy a mirar cómo queda de dulce. Pero si a ustedes les gusta el dulce que quede bastante cargado de azúcar, pues le pueden echar el kilo, que esa es la medida exacta. El azúcar. Si a ustedes les gusta con panela, también le pueden echar panela. Panela se llevaría 2 panelas. O si no les gusta muy dulce, le con una sola panela o panela y media. Van probando a ver qué tal dulce está. Y algo que le da mucho sabor al dulce es la canela. La canela y el clavo de olor. Si a ustedes no les gustan esto, pueden omitir este paso, porque hay gente que no le gusta echarle esto. Yo le voy a echar una papeleta de cada una. Y ahora lo voy a llevar al fogón. Como este caldero no es de esos que se puede pegar, entonces hay que tener mucho cuidado de estarlo meneando para no dejarlo ahumar, porque si el dulce se ahuma, toca cambiarlo de fogón, perdón, de caldero, de vasija, y puede coger un mal sabor. Entonces hay que estarlo bateando. Entonces voy a llevarlo al fogón. Para mi sabor de dulce, con 1 libra está bueno. Y cuando le eche el otro pedazo, el otro poquito que quedó, lo vuelvo y lo pruebo a ver si perdió el dulce. A mí me gusta que esto no quede tan mejor dicho, tan dulce. Entonces vamos a llevarlo al fogón. Recuerden que hay que dejarlo, cuando esté en el fogón, hay que dejarlo que evapore. El dulce debe evaporar. En el fogón me voy a demorar por ahí unas 2 horas, o incluso hasta 3 horas se puede uno echar. Pero no importa el sacrificio, porque esto es delicioso y para una Semana Santa. Recuerden que este dulce es muy rico, demasiado rico, igual que los otros dulces que le he montado en el canal. Recuerden que la Semana Santa es una época de recogimiento, que aparte de que comemos dulce, hay que también regocijarse mucho con Dios. Entonces es una semana que nos ayuda a reflexionar mucho. En la yuca hay que sacarle esto, miren, esto que va en la mitad de la yuca, para que después, cuando lo hemos licuado, no se nos vaya a quedar ahí. Entonces hay que tener mucha precaución en esas hilachas. Seguir meneando. Y un secretito que yo siempre les he dicho cada vez que hago un dulce, que esta cuchara hay que ponerla así para que ella no se nos derrame. Es un secreto que sirve.
La meneada hay que menearlo bastante, revolverlo, menearlo bastante abajo para que no se pegue, hacerle duro abajo en el fondo. Miren, ellos miren que no tienen mucho rato haberlo colocado y miren lo que sale. Estas son las famosas pegas, estas se las vamos sacando. Yo a medida que voy sacándolo se la voy sacando aquí a la cuchara para que tenga más facilidad para menear. Entonces miren, así de duro, así. Si tuvieran una cuchara de palo fuera mejor. Le hago duro para que no se forme la costra o la pega que llamamos acá. Muy pendiente de estarla meneando. Entonces el proceso del dulce va a ser así hasta que él vaya evaporando, vaya cambiando su consistencia, incluso a veces cambia el color. Si le echamos panela se pone más marroncito, con azúcar se pone un poquito más oscurito, pero no tan. También le puede echar azúcar morena. Las personas que son de pronto diabéticas y le provoca un dulcecito, porque usted sabe que no estamos exentos a desear algo, también le pueden hacer el poquito de dulce con la azúcar para diabéticos. La leche que le eché yo es leche deslactosada, se le puede echar cualquier tipo de leche. La candela o la llama, al empezar la dejo siempre alta y después le voy mermando la llama. Ya le quité la pega de la cuchara, miren, y sigo revolviendo. A medida que él vaya teniendo sus cambios, yo le voy mostrando para no hacerle el video tan largo. Lo importante es que sepan que todo el proceso va a ser así, revolviéndolo hasta que vaya evaporando. Para las personas que no se han suscrito a mi canal, las invito a que se suscriban. Y si les gustan mis videos, les agradezco me den una manito arriba, un me gusta. Y para que cada vez que yo haga un video pueden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo monte el video. En mi canal encontrarán ustedes manualidades, comidas, postres, dulces y una variedad de temas para que ustedes escojan el tema que más les guste. Llevo 1 hora meneando el dulce. Ahí se le ve la canela, el clavito. Yo se los voy a dejar hasta el final. Lo que sí hay que, como les decía, bien duro abajo para que no se pegue. Bien duro, bien duro. Las personas que les gusta hacer dulce para la venta, puede vender una 16 onzas que equivalen a 1 libra, pueden costar 8.000 pesos en plata colombiana. De 7 a 8.000 pesos en plata colombiana podemos vender el dulce de yuca. Un dulce que casi no se le invierte, que nos da ganancias, que con estas pandemias que ha pasado nos podemos ayudar. Familias que han perdido los empleos. Miren, yo siempre digo que la plata está hecha, lo que hay que buscarla. No tiene ninguna ciencia, solamente nos vamos a demorar meneándola, pero después todo va a ser compensado por el rico que va a quedar. El clavito y la canela le da una sensación, un aroma muy rico. Si a ustedes les gusta, también le pueden echar un poquito de esencia de vainilla, pero a mí, yo soy de las que digo que a mí no me gusta perder la esencia del dulce. Entonces, para mí, me gusta sin esencia, pero la persona que le guste puede echarle esencia de vainilla. Incluso le puede echar, si le gusta, le pueden echar, si la persona quiere echarle más cosas, le pueden echar leche condensada.
porque el sabor del dulce de yuca es casi parecido a la leche condensada. Es un dulce demasiado rico, igual que los otros dulces, igual que el dulce de ñame, igual que el dulce de papa. Una hora llevo en esta vuelta. No se me ha pegado. Lo normal, lo que le saco, lo que le mostré ahora al rato, nada más. Miren, esto que se ve aquí es la canela y el clavo de olor. Entonces le voy mostrando cómo va evaporando. Miren las pegas que se las voy sacando para que el dulce no se me vaya ahumando. Miren, este las pegas, lo que va quedando cuando yo lo voy revolviendo. También las personas, si le quieren echar coco rallado o la leche de un coco, se la pueden echar. O sea, el gusto de cada quien. Yo le estoy diciendo lo que le pueden echar. Coco rallado, pueden licuar, echarle el agua de coco, licuar el coco y colarlo, echarle un poquito acá. O cuando esté también le pueden echar coco rallado por encima. Hay variedades de formas que yo se las digo para que ustedes miren cuál de esas le va a gustar mejor. 2 horas con el dulce, todavía no está, ya está cambiando su contextura. Esta es la canela que se le ve ahí. Entre más, cuando ella va estando, hay que tener mucho más cuidado de que no se vaya a pegar, porque empieza a hacer más costra abajo o más pega, como llamamos por acá. Miren cómo va. Miren, ya se quieren hacer los volcancitos. Miren, ya se están haciendo los volcancitos. Este dulce ya quiere estar. Incluso hay personas que les gusta y lo dejan así. Miren, ya los volcancitos. Ya dentro de poco este dulce ya podemos estarlo deleitando. Pero no deleitarlo así caliente, sino dejarlo enfriar. Imagínense este dulce bien frío, con unas galletitas de sal, con un quesito saladito, un poquito no tan simple, un quesito. Va a quedar espectacular.
Miren cómo se alcanza a ver ya el fondo. ¿Sí ven? Ahí está el fondo. Miren. Miren el fondo del caldero. Hay otra forma también de mirar para saber si el dulce está. Echamos aquí un plato. Miren. Y luego lo cogemos con la cuchara y abrimos camino. ¿Sí? Miren. Ya ese dulce está. Entonces esta es otra manera de saber cuando el dulce está. Y otra manera son los volcancitos que se están haciendo y que al uno tratar de hacer así se ve el fondo del caldero. Si el dulce está, echamos una gota en un vaso de agua. Miren cómo se ve. Entonces vamos a bajar este dulce. Me demoré, lo puse a las 3 y son las 5:40. Lo puse a las 3:08 y son las 5:40. Me eché prácticamente, 2 horas y 40 minutos. Ahora miren las personas que viven de hacer dulces, que paran todo ese rato calentándose en un fogón, a veces lo hacen en leña para poder subsistir. Hay que valorar a esas personas que hacen esos dulces. Entonces, un abrazo a todas esas personas que se dedican a los dulces, a las dulcerías. Mis respetos para esas personas. Ahora lo vamos a dejar enfriar para servir.